Mi suegra llegó al extremo de contratar a un hacker para robar $40.000 de mi cuenta bancaria, con la intención de sobornarme con mi propio dinero para que cancelara mi boda con su hijo. Yo, una mujer de 30 años, me iba a casar con mi novio desde hace 4 años. Pero todo salió terriblemente mal y ella fue la culpable. Mi prometido, de 27 años, y yo nos conocimos en una conferencia, donde me invitó a salir y acepté, atraída por su educación y su sentido del humor, las cualidades que siempre había buscado en un hombre. Conocimos a nuestras familias tras 6 meses de relación, y su madre parecía una suegra común y corriente. Mi suegra se aseguraba de hacerme saber que no me apreciaba, pero no soy el tipo de persona que se deja intimidar por quienes no me quieren, así que opté por ignorar su comportamiento en mi presencia. Mi novio intentó razonar con ella y la reprendió en numerosas ocasiones en privado, pero me confesó que estaba obsesionada con nuestras diferencias. Yo era mayor que él, tenía mayores ingresos y además era más alta. Para ella, todo esto me convertía en una persona inapropiada, pero afortunadamente, mi prometido no compartía su opinión. Para nosotros, esas cosas superficiales no importaban, y tampoco me importaba la opinión de mi suegra. Llevábamos casi 4 años juntos y nos habíamos prometido el uno al otro hacía 1 año, así que esperaba que, con el tiempo, ella lo aceptara, ya que no tenía intención de alejarme de él. Cuando nos prometimos, mi suegra dejó de mostrar su actitud rara hacia mí, empezando a ignorarme por completo. La verdad es que esto me resultó beneficioso, pues ya no tenía que lidiar con ella durante las semanas previas a la boda. Mi suegra apenas nos hablaba y tampoco venía a visitarnos como solía hacer. Mi prometido estaba sumamente ocupado equilibrando el trabajo y los preparativos de la boda como para darse cuenta de la actitud de su madre, y aunque yo me percaté de ello, decidí no prestarle mucha atención y no abordar el tema. El día de la boda, mientras esperaba la llegada de mi prometido al lugar de la ceremonia, mi suegra me pidió que habláramos en privado y me llevó a un lugar apartado. Debido a un desperfecto en el coche de mi prometido cuando venía desde el hotel, se encontraba retrasado, pues habíamos elegido un lugar remoto cerca del bosque para la boda, imposible de alcanzar a pie. Además, había salido media hora después que yo del hotel, pues le había dicho que quería llegar primero al lugar para sorprenderlo con la primera mirada. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado, y ahora se encontraba muy atrasado. En medio de esta situación, acepté hablar con mi suegra sobre lo que fuera necesario. Para mi sorpresa, ella sacó su teléfono y me transfirió $20.000 al instante. No entendía qué significaba eso hasta que ella me explicó que el dinero era para que dejara a su hijo en ese mismo momento y que tenía otros $20.000 extras que me enviaría en cuanto cancelara la boda. Me quedé atónita al escuchar su proposición, y la sorpresa fue aún mayor al ver el monto de $40.000, pues no creía que ella sola hubiera podido reunir tanto dinero. Decidí disculparme y revisar mis mensajes bancarios mientras ella esperaba a cierta distancia. Al recibir la notificación de que el dinero transferido se había agregado a mi saldo actual, me percaté de que algo no cuadraba, ya que el monto actualizado debía ser 20.000 más que la última vez que lo había comprobado, hacía 1 semana. En cambio, la cantidad mostrada era considerablemente menor. Decidí llamar al banco y allí descubrí que, durante los últimos 4 días, alguien había estado transfiriendo $10.000 diarios a una cuenta personal, y ese mismo día, esa cuenta me había devuelto la mitad del dinero. Aunque no entendía cómo había sucedido, no perdí tiempo y llamé inmediatamente a la policía. Acto seguido, corrí hacia mi suegra, agarré su brazo para evitar que pudiera escapar y pedí ayuda a mis damas de honor. Mi suegra no dejó de gritar histéricamente, pero no me importó, pues la situación era demasiado grave como para ignorarla. Había intentado sobornarme con mi propio dinero y necesitaba saber cómo lo había robado sin que me diera cuenta. Alrededor de media hora después, la policía finalmente llegó, así que pedí a un par de damas de honor que fueran a la comisaría para poder explicar toda la situación. Decidí que una de mis damas de honor se quedara en el lugar para explicarle la situación a mi marido cuando llegara, pues sabía que estaría ocupada en la comisaría y no podría responderle inmediatamente. Una vez allí, mi suegra, abrumada por el miedo, confesó que había contratado a un hacker profesional para orquestar la estafa y obligarme a alejarme de su hijo. En el departamento de ciberdelincuencia, nos explicaron que el hacker probablemente había accedido a mis datos a través de un enlace o un archivo descargado desde Internet, lo que le permitió acceder a toda la información en mi teléfono. No recibí notificaciones del banco sobre actividades sospechosas en mi cuenta, ya que las transacciones parecían realizarse desde mi propio dispositivo. El hacker también logró eliminar las notificaciones a tiempo, obteniendo así acceso total a todos los detalles de mi teléfono y pudiendo actuar a su antojo. Aunque no soy experta en tecnología y no entendí del todo la explicación sobre cómo se había llevado a cabo el ataque, confío en que las personas más versadas en el tema puedan explicarlo mejor.
La conclusión fue que alguien había sido pagado para hackear mi teléfono, y de esta manera, mi suegra había logrado robarme $40.000 en los últimos días, y luego usó ese dinero para intentar sobornarme. También aclaré que la boda se pospondría. No entiendo qué tipo de persona sería capaz de semejante acto, pero al menos ella confesó y pudimos asegurarnos de que fuese detenida. Actualmente, espera en prisión para su juicio, junto al hacker que había contratado para realizar el trabajo. A pesar de la demora, finalmente nos casamos, ocultando lo sucedido anteriormente. Incluso cuando mi marido descubrió las acciones de su madre, decidió seguir adelante con la ceremonia para que el día girara en torno a nosotros y no alrededor de ella. Su actitud comprensiva fue muy apreciada. Afortunadamente, me han reintegrado el dinero robado y he cambiado mi teléfono. Además, he actualizado toda la información bancaria como medida de precaución y estaré más atenta a los enlaces que selecciono. Sin embargo, mi suegra sigue siendo un problema. Mi marido fue a visitarla a la cárcel y regresó visiblemente afectado. Me contó que su madre se arrepiente profundamente de sus acciones, está consciente de que irá a prisión después de haber confesado ante la policía, pero le ha pedido que interceda por ella para obtener una sentencia más indulgente, ya que no desea enfrentar una condena de 5 años o algo similar. Mi marido piensa que debo hacerlo, argumentando que se trata de su madre y que, además, es mayor. No podía creer que me lo pidiera después de lo que ella había hecho para intentar separarnos. La mujer había contratado a un hacker, me había robado y luego había utilizado ese dinero para sobornarme y evitar que me casara con su hijo. Para mí, su comportamiento fue inaceptable y no puedo imaginarme perdonándola ni intercediendo por una sentencia más indulgente. Mi marido es el amor de mi vida y fue increíblemente comprensivo en el día de nuestra boda. Sin embargo, ahora que ha hablado con su madre, parece inclinarse más hacia su punto de vista, lo cual me resulta insoportable. No estoy segura de si estoy siendo egoísta o cruel al no tener en cuenta su edad, pero me niego a que ese factor determine mi preocupación por ella. Además, ella apenas tiene más de 50 años, por lo que no considero que su edad sea una excusa válida para interceder en su favor. Aún no he compartido esto con mi marido, pero no tengo intención alguna de visitarla ni de solicitar una sentencia más indulgente. Estoy en contra de que mi suegra reciba una condena menor luego de que pirateara mi teléfono, robara mi dinero y lo utilizara para sobornarme para que dejara a su hijo. Actualización 1. He conversado con mi marido sobre el tema, explicándole que no deseo una sentencia reducida para su madre. La discusión fue tensa, pero finalmente entendió mi punto de vista. Aunque está molesto, pues se trata de su madre, quien ahora está en prisión, y su padre falleció hace unos años, dejándola como su único progenitor vivo. Comprendo que estará enfadado por algunos días, ya que el juicio comenzará en unas semanas y se trata de un delito federal. Él está ayudando a su madre a encontrar un abogado y espera que esto sea suficiente para ella. Sin embargo, ambos sabemos que yo soy la víctima en esta situación y esperar que defienda a la mujer que me hizo daño sería un error. Afortunadamente, mi marido respeta y entiende mi decisión. Nunca esperé que cortara lazos con su madre, pues entiendo que, en el fondo, él es una buena persona. Nunca esperé que dejara de lado a su madre por lo que hizo. Lo entendí desde el principio y no deseaba que se viera obligado a elegir entre nosotros. Para mí, es posible que cumpla con sus responsabilidades como hijo sin descuidar las suyas como marido. Algunos de vosotros os habéis preguntado sobre el origen del enlace en el que hice clic. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido hace un par de semanas, instándome a actualizar los datos de mi cuenta bancaria o enfrentarme a su bloqueo. Me pareció legítimo, así que seguí las instrucciones. Ahí fue cuando cometí un error al introducir mis datos en un sitio web poco fiable, sin asegurarme de la autenticidad del mensaje. Fue una imprudencia y tuve suerte de que mi suegra confesara, ya que de lo contrario, es posible que nunca hubiera recuperado mi dinero. Actualización 2. Hoy hemos recibido la visita de la madre del joven que realizó el hackeo. Cuando llegó a nuestra casa, tanto mi marido como yo estábamos presentes y nos mostramos escépticos ante su presencia. Sin embargo, la dejamos entrar. La mujer se disculpó por las acciones de su hijo, explicándonos que solo buscaba ganar algo de dinero extra. Nos contó que procedía de una familia pobre y que su padre había fallecido recientemente, por lo que recurrió a tales medios para ayudar a su madre con los gastos. Por lo general, se limitaba a hackear cuentas de exparejas para generar ingresos adicionales. Esta vez, mi suegra le ofreció $10,000 para realizar el trabajo, y él aceptó sin dudarlo, ya que la cantidad podría ayudar significativamente a su madre. Por desgracia, esta decisión lo involucró en el delito, enfrentándose ahora a 2 años de prisión. Su madre vino a nuestra casa para ofrecernos una disculpa en nombre de su hijo. Acepté sus palabras, ya que honestamente sentía que el joven, de apenas 20 años, luchaba contra problemas serios. Además, no lo conocía personalmente, y no fue él quien había organizado el plan inicialmente. Por lo tanto, mi enojo no estaba dirigido a él sino a mi suegra, quien lo arrastró a esta situación.
Mi ira se centraba en ella, no en un chico que simplemente buscaba sobrevivir al final del mes. Le aseguré a la mujer que no tenía nada de qué preocuparse y la consolé cuando pareció estar a punto de romper en llanto. Una vez que se marchó, mi marido explotó de ira durante media hora, quejándose de lo absurdo que era que aquella mujer viniera a intentar compensar las acciones de su hijo, quien había sido el causante del problema. No entendía por qué se enfurecía con él en lugar de con su madre, quien era la verdadera culpable. Le recordé que, al final, el hacker no nos debía nada, pero sí lo hacía su madre. Ni siquiera nos debía la decencia de no estafarnos con nuestro propio dinero. Claro que el joven era corrupto por lo que había hecho hasta el momento, pero eso no era nuestro asunto. Y, de hecho, no hubiera podido afectarnos si no hubiera sido por su madre, quien se acercó a él y lo involucró en todo esto. Le dije a mi marido que, si alguien merecía su enojo, era su madre. Ella le entregó mis datos al hacker en bandeja de plata y provocó toda esta situación. El joven que pirateó mi cuenta probablemente ni siquiera me habría conocido de no ser por ella. Mi marido me dijo que me estaba volviendo demasiado emocional y que también debería estar igual de enfadada con el chico que realmente pirateó mi cuenta, ya que estaba igualmente involucrado. Además, consideró ridículo que hubiera consolado a la madre de un criminal cuando, en su opinión, debería haber hecho lo mismo con su propia madre. Sin embargo, no lo hice, aunque estaba de acuerdo en consolar a la madre del joven. Le recordé a mi marido que su madre también había cometido un delito según la ley, pero esto solo enfureció aún más y comenzó a gritarme que no tenía corazón. Me acusó de ser insensible y dijo que había perdido a uno de sus padres y que ahora se enfrentaba a la pérdida del otro. Sintió que lo único que me importaba era que su madre fuera castigada, lo cual, en su opinión, mostraba claramente mis prioridades. Intenté defenderme de sus ataques, pues creía que estaba siendo injusto, pero la situación se convirtió en una gran pelea. Hace unas horas se fue enfadado y he tratado de llamarlo, pero no he podido comunicarme con él, ya que su teléfono está apagado. No estoy segura de cómo sentirme con todo esto. Si soy sincera, compadezco su situación, porque sé lo unido que estaba a su padre y lo afectado que quedó tras su muerte. Aunque no era tan cercano a su madre, se trata de su progenitora, y comprendo que cualquiera en su lugar sentiría lo mismo. Últimamente, he notado que está muy estresado y no sé cómo ayudarlo. Nuestra pelea de hoy fue absurda porque creo que ambos reaccionamos mal y las cosas se salieron de control. Comprendía que mi marido estaba luchando emocionalmente al enfrentarse al hecho de que su madre probablemente iría a la cárcel durante un tiempo. No es fácil para ningún hijo asimilar tal realidad, pero él estaba haciendo todo lo posible por superarla. Además, intentaba equilibrar su tiempo entre las visitas a su madre y su trabajo, lo cual resultaba agotador. Me comentó que su madre se arrepentía de sus acciones e incluso deseaba disculparse conmigo personalmente, pero yo no estaba lista para visitarla. Ella había sido la causante de todo este caos, y ya no sabía cómo afrontarlo. Sinceramente, no deseo perder a mi marido. Aunque en estos momentos estemos pasando por una etapa difícil, sé que podemos superarla si ambos trabajamos juntos en nuestra relación. Él parece estar dispuesto a intentarlo tanto conmigo como con su madre. Me siento terriblemente culpable por haberme peleado con él y haberlo empujado al límite, pues no se merece nada de lo que está sucediendo. Durante todos estos años, él ha sido mi sistema de apoyo, pero ahora me siento como si lo estuviera defraudando. Por favor, chicos, cualquier consejo sobre cómo lidiar con esta situación será más que bienvenido en este momento, pues no quiero renunciar a mi matrimonio. Él no se rinde conmigo ni con su madre, y yo simplemente no puedo soltarlo. Necesito encontrar una manera de superar estos obstáculos junto a él. Actualización 3. Mi marido regresó a casa muy tarde anoche después de nuestra pelea. Me mantuve despierta hasta la medianoche esperándolo, pero finalmente me quedé dormida en el sofá. El sonido de las llaves y la puerta abriéndose me despertó cuando llegó tarde a casa. Anoche no hablamos, pero esta mañana, después de un desayuno tranquilo, decidimos conversar al respecto. Fue él quien inició la charla, explicándome que anoche había ido a casa de su madre. Su madre aún vivía en la casa donde él había crecido, y él sabía dónde guardaba la llave de repuesto, por lo que fue fácil para él entrar. Técnicamente, había forzado la entrada, pero no dije nada al respecto porque vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba. Me contó que había necesitado estar un rato solo allí porque, de repente, había echado mucho de menos a su padre. Sabía que, si su padre hubiera estado con él, nada de esto habría sucedido. Probablemente, su padre habría hecho entrar en razón a su esposa y se habría asegurado de que yo también me sintiera bienvenido en la familia. Sin embargo, ahora que su padre ya no está, mi marido se siente abrumado tratando de mantener unida a su familia. Expresó sentirse como un fracaso en todos los aspectos, como hijo, como marido e incluso en su propia vida. Me contó que había hojeado los viejos álbumes de fotos de sus padres mientras estuvo allí y luego había echado una siesta en su antigua habitación infantil antes de regresar por fin a casa. Mi marido admitió que estaba luchando con problemas mentales y se disculpó por su comportamiento en los últimos días, desde que visitó a su madre.
Me explicó que su padre le había hecho prometer que cuidaría de ella cuando él ya no estuviera, y que esa promesa no dejaba de resonar en su mente, pues evidentemente no había logrado cumplirla adecuadamente. Al contarme esto, se desmoronó emocionalmente, y yo lo abracé, consolándolo durante media hora mientras se desahogaba. Incluso lloré con él, pues sentía el temor de perderlo. También le conté mi versión de los hechos y le expliqué cómo me había sentido con toda esta situación. Aclaré que, al principio, no tenía nada en contra de mi suegra, pero su manera de manejar el dinero y su implicación en asuntos ilegales me resultaba incomprensible. No había forma de justificar sus acciones, y no podía simplemente dejarlo pasar. Además, nunca se había portado bien conmigo, así que no deseaba estar cerca de ella ni perdonarla. No era capaz de hacerlo. Respetaba su decisión de ayudar a su madre, pero no podía apoyarlo, por lo que la única manera de enfrentar la situación era manteniéndome al margen. En esencia, estábamos en un conflicto de intereses y debíamos tratarlo como tal. Él estuvo de acuerdo conmigo y aceptó que su madre merecía cualquier castigo legal por sus acciones, pues había cometido errores graves. Me explicó que, como hijo, se sentía responsable de asegurarse de que su madre estuviera bien, por lo que la visitaba cada 2 días para comprobar su estado. Además, la había puesto en contacto con un buen abogado e incluso le estaba ayudando a pagar sus honorarios. En ese momento, me di cuenta de que no había nada más que pudiera hacer, ni tenía intención de hacerlo. Al entender esto, me sentí profundamente aliviada. Comprendí que no deseaba dejarme por este motivo y que no pensaba renunciar a nuestro matrimonio tan rápidamente. Le pedí que me lo confirmara, y él me miró con sorpresa, afirmando que ni siquiera se le había planteado la idea. Para él, esto era simplemente una etapa difícil que teníamos que superar juntos, pero eso no significaba que me quisiera menos. Reconoció que tenía razón al actuar como lo hice y comprendió perfectamente mi punto de vista. Me recordó que no había olvidado lo que prometió en nuestros votos matrimoniales y que estaba decidido a cumplirlos, lo que me hizo emocionarme y llorar un poco. Nos abrazamos y lloramos juntos durante otra media hora, pues la intensidad de la situación había desbordado nuestras emociones. La primera semana después de nuestra boda no estuvo llena de la felicidad conyugal que habíamos esperado, sino que casi inmediatamente nos encontramos en medio de numerosos desafíos. Ahora, teníamos que aprender a enfrentar estas circunstancias sin lastimarnos mutuamente. Sin embargo, confiaba en que, mientras nos amáramos y trabajáramos juntos, podríamos superar cualquier obstáculo. No sé qué nos deparará el futuro ni cómo afrontaremos las pruebas que se nos presenten, pero estoy segura de que las enfrentaremos juntos. He aprendido que el matrimonio se trata de enfrentarse juntos a los desafíos y estoy convencida de que podemos sacar lo mejor de esta situación. Por el momento, estamos considerando la opción de acudir a un consejero matrimonial que nos ayude a comprender mejor nuestros sentimientos y a evitar que nos ataquemos mutuamente como ocurrió la otra noche. Mi marido tiende a reprimir sus emociones y luego estalla por algo aparentemente insignificante, mientras que yo hago lo contrario y sigo hablando incluso cuando noto que se está agitando, lo que puede dar la impresión de que soy insensible a sus problemas. Quizás un consejero matrimonial pueda ayudarnos a mejorar esta dinámica. Han pasado un par de semanas, a pesar de lo que muchos de vosotros creíais, mi marido y yo estamos mucho mejor. La terapia conjunta y las sesiones individuales con terapeutas han hecho una gran diferencia. La mayoría de vosotros me aconsejó que terminara el matrimonio y dejara a mi marido, pero lo siento, no puedo. Lo amo demasiado como para alejarme de él. Sé que quizás no sea lo mejor para la mayoría de la gente, pero en mi caso, personalmente, sé que sí. Él es un buen hijo y un maravilloso marido, y eso es lo único que me importa. Su madre se enfrenta a una condena de unos 3 años por lo que hizo, aunque podría salir antes si se comporta bien, lo cual creo que hará, pues parece aterrorizada y está reducida a una sombra de la mujer que solía ser. De hecho, al verla hace poco, sentí lástima por ella y he decidido perdonarla por su estúpida acción. A veces es mejor perdonar y seguir adelante que guardar rencores, especialmente cuando la persona en cuestión va a ser castigada y enviada a la cárcel por su error. Así que creo que es hora de dejar este asunto atrás. Cuando por fin salga de la cárcel, quizás incluso la vaya a visitar. O tal vez lo haga antes, no lo sé. Solo espero que todos seamos capaces de superar esto en algún momento en el futuro y seguir adelante juntos como familia.